Versículo de memoria, mas el fruto del Espíritu es paciencia. Gálatas 5:22. La paciencia os es necesaria. Uno de los crisoles más difíciles de todos es el crisol de la espera, pero no cualquier espera, sino de la espera con paciencia o esperar pacientemente. Según el diccionario bíblico, paciencia es la cualidad de resistir con firmeza, con la confiada expectativa de un fin deseado, a pesar de las dificultades, del desánimo, de las circunstancias desalentadoras y a menudo del sufrimiento. La paciencia se basa en la esperanza, en vista de que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios, según dice Hechos 14:22, y particularmente por cuanto la entrada en ese reino venidero de gloria involucra un prolongado periodo de espera, la paciencia o constancia perseverante llega a ser una virtud cristiana de gran importancia. El primer punto es: la paciencia es parte del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Dice Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es lo que naturalmente se produce en la vida cuando está dirigida por el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu no es un producto espontáneo de la naturaleza humana, sino de un poder completamente diferente al del hombre. La paciencia o longanimidad, que es un sinónimo también de paciencia, es un mundo donde prevalecen En un mundo donde prevalecen la impaciencia y la intolerancia, es un precioso atributo. La paciencia es lo opuesto a la precipitación, a las expresiones y a los pensamientos apasionados y a la irritabilidad. La paciencia se manifiesta cuando permanecemos tranquilos ante la opresión, la calumnia y la persecución. También es soportar las faltas, los fracasos y el desánimo que a veces se encuentran en los posibles conversos y con frecuencia en los que se oponen a la verdad. Los valdenses nos brindan un ejemplo maravilloso de la paciencia y la perseverancia para predicar el Evangelio a pesar de la persecución cruel y opresión que sufrían. Desde la primavera hasta el otoño, los valdenses que vivían al sur de Francia y al norte de Italia, en la zona de los Alpes, salían de sus valles de dos en dos un barba o maestro con un joven para propagar el Evangelio. Debían ser muy prudentes durante sus viajes para poder escapar a la persecución, a la prisión y a la muerte. Vivían muy simplemente, no estaban casados,
y viajaban siempre disfrazados de obreros manuales o vendedores ambulantes. Muchos perdieron la vida en el curso de sus peregrinaciones. Descalzos y con ropa tosca y desgarrada por las asperezas del camino, pasaban por grandes ciudades y se internaban en lejanas tierras. En todas partes esparcían la preciosa semilla de la verdad y levantaban iglesias y derramaban su sangre como mártires. Ningún cargo se les podía hacer al carácter moral de esta pacífica gente sosegada y piadosa. Bastón en mano y con la cesta de libros a la espalda, expuestos al calor y al frío, por los caminos solitarios, a través de las abruptas montañas y de llanuras monótonas, iban de casa en casa, frecuentemente mal recibidos, exponiendo siempre su vida al peligro, sin saber dónde reposarían su cabeza durante esa noche. Gracias a ellos, la Biblia penetró tanto en los castillos de los nobles como en las chozas de los campesinos. Veremos ahora el segundo punto, la paciencia de Dios. En diversos textos la Biblia describe a Dios como tardo para la ira, como el Dios de la paciencia, grande en misericordia, clemente y piadoso, tolerante con el pueblo, grande en misericordia y verdad, pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Números 14, 18. Por lo tanto, la paciencia es un atributo muy importante de Dios, pero que no debe confundirse con la indiferencia, la impotencia ni la indecisión. La razón de su paciencia está dada en Romanos 2:4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Y también en segunda de Pedro 3:15, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Dios es paciente con los transgresores porque los ama, no queriendo que ninguno perezca. Soportó por 4 generaciones a los idólatras amorreos, mientras les daba repetidas evidencias de que Él es el Dios verdadero a través de Abraham. Por 400 años contuvo su juicio a los malvados amalecitas. Por 120 años su siervo Noé suplicó en vano a los antediluvianos para que se arrepintieran y fueran salvados. Siempre que sus arbitrios son diferidos es para dar a los transgresores una oportunidad más de arrepentirse. Sin embargo, la longanimidad de Dios tiene un límite y el castigo de los malhechores es tan cierto
como su promesa de salvación a los arrepentidos. Tercer punto, los tiempos de Dios. ¿Por qué Dios esperó cientos y miles de años para cumplir sus promesas o ejecutar sus juicios? ¿Por qué Dios nos somete a crisoles de espera para responder a nuestras oraciones? Si hablamos de las profecías de larga duración, como la de los 2300 años de Daniel 8:14, que marcaría la duración de la acción del papado, desolando el santuario celestial al usurpar en la tierra el lugar de Cristo, estableciendo un sacerdocio humano espurio, visión que dejó muy confundido, alterado y aún enfermo a Daniel, y que fue explicada posteriormente al profeta por el ángel Gabriel, mediante la segunda profecía de tiempo también larga, las 70 semanas o 490 años que marcarían el inicio de los 2300 años de supremacía papal. Estos 490 años serían cortados, separados de los 2300 años y destinados como el último período de misericordia adjudicado al pueblo judío, casi 500 años de gracia para arrepentirse, restablecer la relación de pacto con la nación judía, restaurar a Jerusalén como su capital y emprender la reconstrucción del templo. Estos 490 años se reflejaron muy bien cuando Pedro le dijo a Jesús: ¿hasta cuándo perdonaré a mi prójimo que hiciere pecado contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le contestó: no hasta 7, sino 70 veces 7. 490 años de misericordia que Dios aún tendría para con el pueblo de Israel. La última oportunidad para ellos. Pero lo más importante para el pueblo judío y el mundo sucedería en la última semana o 7 años de esos 490 años de gracia, desde el año 27 después de Cristo al 34 después de Cristo. En esa semana sería muerto el esperado Mesías mediante una muerte violenta que haría cesar para siempre los sacrificios y las ofrendas, porque el gran sacrificio se llevaría entonces a cabo en la crucifixión de Jesús. El fin de las 70 semanas o 490 años estaría marcado por el apedreamiento de Esteban, el primer mártir cristiano, que murió después de pronunciar su discurso ante el Sanedrín, un discurso de juicio, y durante ese discurso tuvo una visión en la cual vio a Cristo entronizado en el cielo a la diestra del Padre. Ahora, ¿cuáles eran los propósitos de las 70 semanas o 490 años desde el año 537 a.C., cuando se firmó el primer decreto de Ciro para que los judíos regresaran a Jerusalén, hasta el año 34 después de Cristo,
cuando aconteció la muerte de Esteban como mártir. Hay 6 propósitos muy importantes en este tiempo de Dios. En Daniel 9:24 los encontramos y son, primero, terminar con la prevaricación, es decir, con el pecado mediante la crucifixión de Cristo. Poner fin al pecado. Prevaricación tiene una pequeña diferencia con respecto a pecado. Prevaricación es un pecado pensado, digamos así, hecho por decisión, no pecar así sin darse cuenta en el momento por una provocación o por alguna otra cosa. Expiar la iniquidad. Estas tres Estas 3 importantes metas se alcanzaron en este periodo mediante la crucifixión de Cristo, porque desde ese momento efectivamente, no simbólicamente, fueron borrados los pecados de todos los pecadores que se arrepintieran apropiadamente de sus maldades. El cuarto objetivo fue traer la justicia perdurable, es decir, la justicia de Cristo. Quinto, sellar la visión y la profecía, especialmente la referida a los 2300 años. Y sexto, ungir al Santo de los Santos, refiriéndose al santuario celestial, que cuando Cristo ascendió y se sentó a la diestra del Padre y fue coronado, allí se inauguró el funcionamiento del santuario celestial prácticamente en Pentecostés. El cuarto punto, ¿por qué Dios nos coloca en crisoles de tiempo para aprender a ser pacientes? Primero, porque la paciencia nos es necesaria para poder entrar en el reino de los cielos y asemejarnos a Cristo. Segundo, porque es una característica clave del remanente de Dios, del pueblo de Dios que vivirá en el tiempo del fin. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Tercero, debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y para cumplir esto, nos animan los héroes de la fe, como Noé, Abraham, los profetas, Job y tantos otros. Cuarto, la paciencia, esa virtud que Dios nos da en el crisol de la tribulación y la espera, nos ayuda a evitar la impaciencia, esa característica tan actual de la humanidad, que nos arruina la vida y nos hace necios. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, dijo Jesús en Lucas 12:19. Y en quinto lugar, el objetivo es que la paciencia en la espera nos permita aprender a vivir por fe, porque nunca sabremos en este mundo la razón por la cual tenemos que esperar. Cuarto punto. David, una lección objetiva sobre la espera. David, el último de 8 hermanos, fue ungido como rey de Israel mientras aún vivía
su impío predecesor, el rey Saúl. Pero pasó bastante tiempo hasta que efectivamente David reinara, y mientras tanto Saúl, poseído por los demonios, lo perseguía implacablemente. Víctima de la enemistad y de los celos, más de una vez David debió huir por su vida a los escondrijos y cavernas de las montañas, con un gran grupo de guerreros y seguidores suyos. Aún allí fue tenazmente perseguido por sus enemigos asesinos. En una de esas oportunidades, lo que le sucedió le pareció al joven David una horrible pesadilla, en la cual caminaba a tientas en una caverna oscura y profunda. En ese pozo cenagoso, como él lo llama, escuchaba sonidos atemorizadores, ecos de aguas turbulentas invisibles, y también criaturas extrañas que se arrastraban en el barro. Bajo sus pies no había sino lodo resbaladizo, pero el Señor protegió a David y lo sacó de ese horrible pozo. Asentó sus pies sobre una roca sólida, y los sonidos alarmantes de la caverna dieron lugar al canto de los pájaros y a las voces de sus amigos. Los pies de David, que se habían deslizado en el barro, fueron asentados sobre la roca firme. Su himno de gratitud es comprensible. Ahora podía caminar con seguridad a la luz del día. En su gratitud, David exclamó: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Salmo 41 y 2. Al principio Dios no parecía escuchar el ruego de David, pero luego se inclinó y escuchó. Aquí Dios aparece como un Padre amoroso que da consuelo y rescate a su Hijo. Todos necesitamos paciencia bajo la tensión y la preocupación que parecen no terminar, y necesitamos consuelo cuando el corazón está quebrantado. Por otro lado, la impaciencia, el apresuramiento y el miedo irracional tienen consecuencias muy negativas. Elías, después de una experiencia triunfal de fortaleza espiritual, fue aterrorizado por la amenaza de la impía reina Jezabel, y sin pensarlo dos veces, Elías huyó precipitadamente hacia el sur y fue asistido por un ángel. Finalmente, como consecuencia del miedo, del apresuramiento, de la falta de confianza, se encontró en el lugar equivocado. Como conclusión, diremos que indudablemente la paciencia es confianza en Dios. Confía en Dios y Él actuará. Dios está obrando en tu favor ahora mismo
aunque a ti te parezca que no está haciendo nada. No tienes que encargarte de arreglar las cosas por tu cuenta. Tu Padre Celestial se encargará. Confía totalmente en Él. El plan de Dios para nosotros puede requerir mucho tiempo de espera. Hay muchas razones para esperar, pero el cumplimiento de los planes de Dios es seguro. Tenemos mucho que perder si nos anticipamos a Dios. Y además hay un detalle muy interesante. Hay una declaración que dice, el Señor pesa y mide cada prueba. Esto quiere decir que Dios no nos dará una prueba que no podamos soportar. Él la pesa y la mide para que sea apropiada a nuestra capacidad de soportar y de resistir. Por eso, porque yo sé a quién he creído, confiaré en él. No debemos confiar en nuestros sentimientos, sino en nuestra fe.